Bueno, mis hermanos, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? La semana pasada hablamos del Espíritu y la palabra. La antepasada hablamos de lo que hace el Espíritu Santo, ¿ok? Lo que hace ya lo hemos visto desde el principio. Lo primero que nos da es convicción de pecado. Luego es el Espíritu el que nos hizo oír el Evangelio. Todo lo hizo Dios, ¿ok? Ese es el mismo Espíritu el que nos mandó a alguien a predicar el Evangelio, o nos dejó caer un folleto en la calle, o lo que sea, pero es el mismo, y luego Él mismo nos convence de pecado. Luego Él nos sella, Él nos da el nacer de nuevo, Él se mete a vivir en nosotros, Él nos hace su templo. Todo pasa en un mismo minuto. Cuando aún estamos llorando, ahí el Espíritu Santo es que está entrando a nosotros. ¿Quién no se acuerda de aquel día? ¿Quién no se acuerda de aquel momento en que no podías parar de llorar? ¿Te acuerdas? En que te sentías sucio. Pero mira cómo vivíamos normal, ¿sí? Normal, pecábamos y no pasaba nada. Y un día nos fuimos así, mi hermano. Nos sentimos sucios, lo más sucio que existe. Lloramos, nos sentíamos, no podíamos levantar la mirada. Tan solo para cuando acabamos aquella oración de pedirle perdón, de entregar nuestra vida a Él, de repente nos levantamos con una paz diferente, que es la paz del perdón, es la paz que da el Espíritu en nosotros. Increíblemente nos fuimos de lo más sucio a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue maravilloso aquello, y aquello lo hizo el Espíritu Santo. Todito, absolutamente. Cuando tú creíste que te arrepentiste, es el Espíritu el que da el arrepentimiento para vida, ¿ok? Pero eso no fue todo. Tristemente hay gente que se queda ahí con eso, ¿ok? Sigue todo lo que hemos hablado, el perseverar, el permanecer, el madurar, el santificarse, cualquiera de las formas que quieras nombrarle. El arrepentimiento es lo que sigue. Ahí hay una gran confusión, ¿sí? Hay gente que piensa que arrepentirse es cuando pides perdón. No, el arrepentimiento es lo que sigue. El arrepentimiento es como cuando Cristo le dijo a aquella adúltera: yo tampoco te condeno. Ese es el perdón. Pero el vete y no peques más, ese es el arrepentimiento, la santificación, el caminar en santidad. Y eso también lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es un poco de lo que hablábamos la semana pasada. Lo primero que hace el Espíritu después de aquel día de nuestra conversión es darnos hambre de la palabra. El Espíritu nos lleva a la palabra, mi hermano. ¿Okay? Un poquito, ahorita hablábamos en radio, hablábamos un poquito de las manifestaciones, y yo creo que el cristiano, y más cristianos como tú y como yo, debemos de tomar esa palabra para nosotros, ¿sí? Hemos dejado que nos la arrebaten, ¿sí? Que nos la arrebate denominaciones, se han adueñado de la palabra manifestación del Espíritu, y hay otros que no la usan para nada, ¿sí? Hay otros que estudiamos la Biblia, hay otros que predicamos la palabra, y necesitamos recuperar esa palabra, mi hermano, porque una persona, ¿sí?, que se sienta en su mesa a estudiar la Biblia, esa es una manifestación del Espíritu. Esa es una manifestación del Espíritu. Primera de Juan 2:27 dice que no necesitas que nadie te la explique, que la unción que recibimos, ella es nuestro maestro. Entonces, una persona que se siente a estudiar la Biblia y entiende la palabra, esa es una gran manifestación del Espíritu Santo. Y tenemos que empezar a recuperar esa palabra y que no nos dé miedo usarla. ¿Sí? El Espíritu se manifestó anoche gloriosamente en esta casa. ¿Cómo? Cuando nos sentamos a la mesa, seriamente, sin hacer payasadas.
Nos sentamos a la mesa, la familia. Esa es una gran manifestación del Espíritu Santo. Una gran manifestación. Pero hemos permitido que nos la roben. Y nos da miedo usar la palabra. ¿Sí? Porque nos la han robado. Y hay gente que le llama manifestación a hacer payasadas. Hay gente que dice, mi pastor se le manifestó el Espíritu y empezó a saltar como chapulín. ¿Y eso en qué? ¿En qué aprovecha? ¿Okay? Hoy vamos a hablar de eso, que es lo mismo que hemos hablado las últimas 2 semanas. ¿Qué hace el Espíritu? Y hemos hablado desde el principio. Bueno, una persona que va a predicar el Evangelio a otra, esa es una manifestación del Espíritu Santo. Y cuando aquella otra cae de rodillas y comienza a llorar sin control, esa es una gran manifestación del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu entró en él, lo selló, lo adoptó. Y esa es una de las más hermosas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que grabar en nuestra mente 2 cositas, que ahorita te repito, las hablábamos en radio. Primera de Corintios 12:7, que dice que a cada quien les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y ya desde ahí es, oye, cuando alguien se arrepiente, ¿eso en qué aprovecha a los demás? Cuando alguien llora, cuando alguien se convierte, va a ser para provecho. Porque el Señor lo acaba de ganar otro predicador, acaba de ganar un soldado para su ejército. Toda manifestación es para provecho. Y no solo eso, guarda también Efesios 4, 11 y 12, donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego dice el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es lo mismo que dice Primera de Corintios 12, ¿sí? Que la manifestación es para provecho. ¿Okay? Entonces ya desde ahí partes, hermano. Desde ahí ya podemos descartar, separar, ¿sí? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y poder con Primera de Juan 4:1, que es probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Okay? El tema base, te digo, lo que hace el Espíritu, lo primero, decíamos la semana pasada, después de la conversión, lo primero que hace es darnos hambre de la palabra. ¿Okay? Luego entonces, alguien que no le gusta leer la Biblia, decíamos la semana pasada, no puede tener el Espíritu Santo en él. No puede tener el Espíritu Santo en él. ¿Okay? Debe de tener hambre de leer la Biblia. Hambre y mucha hambre. ¿Sí? Segundo, debe de entenderla. Dice Primera de Juan 2:27. ¿Okay? Leíamos ahorita. Que Él es nuestro maestro. Él nos la explica. No necesitamos que nadie más nos la explique. Entonces, alguien que tiene el Espíritu Santo tiene hambre de la palabra y entiende la palabra. ¿Okay? Esto es muy delicado decirlo, porque habrá gente que dice, hoy yo no entendí nada. Hermano, cuando tú lees la Biblia, una gran porción, no sé si tienes tu lectura, ¿sí? Diaria o lectura semanal, que se me hace muy despegado, pero si llevas tu lectura, depende de tu tiempo. ¿Okay? Diaria, cada tercer día, cada 2 días a la semana, lo que tú quieras. Pero si tienes tu lectura, lo que hablamos nosotros de hambre es que el Espíritu te lleva a leer la Biblia como debes de leerla. El Espíritu no te lleva a practicar cosas como, ay, quiero que Dios me hable, y abres la Biblia en medio, ay, aquí está, aquí me dijo el Señor. No, eso no lo hace el Espíritu de Dios de ninguna manera. Dice la Biblia que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Dice en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no a pedacitos de la verdad. El Espíritu es el que te da hambre de leer la Biblia cronológicamente, ¿okay? Sistemáticamente. Eso te hace agarrar un libro
y comenzarlo por el principio y leerlo completo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Okay? Luego entonces tú agarras Mateo, te organizas como tu tiempo te lo dé y como tu hambre principalmente, y comienzas a leer. Vamos a decir que lees todo Mateo 1 y todo Mateo 2. Y tú dices, no le entendí, son como 40 versículos y solo entendí 2. Y por lo regular la gente tendemos a decir, no le entendí nada. No, sí, le entendiste a 2. O si le entendiste a 1, le entendiste a 1. ¿Sí? No puedes decir, no le entendí nada. ¿Sí? La palabra de Dios no la vas a terminar de entender en una sentada. Es un perseverar, acuérdate. La vida del cristiano es leer la Biblia una y otra vez. El otro año o en 2 años, cuando pases otra vez por Mateo 1 y 2, vas a entender otros 2 versos. Y en otros 2 años vas a entender otros 2 versos. Y así hasta que el Señor te complete, ¿sí?, toda la explicación de Mateo 1 y 2. Nunca desistas. Nunca te detengas. Hay gente que lo deja de hacer porque no le entiendo nada. No es. Cuenta lo que has entendido y mira cómo el Espíritu Santo siempre sacia el hambre del que tiene hambre de la palabra. El Espíritu Santo siempre sacia el hambre. ¿Okay? Siéntate en tu mesa, abre tu Biblia. ¿Sí? No necesitamos maestro. Y otra vez, 1 de Juan 2:27 lo dice claramente. No necesitamos maestro. El Espíritu va a ser nuestro maestro. ¿Ok? Luego veíamos la semana pasada. No solo te da hambre. ¿Sí? No solo te la explica. Lo hace para 2 cosas. ¿Sí? Uno es para ser hacedores, que de eso vamos a hablar ahorita. Y el otro es para ser predicadores, es decir, evangelistas y maestros. ¿Okay? Esos son los 2 ministerios principales que da el Espíritu Santo. Nos manda a predicar el evangelio y nos hace maestros. Uno primero que el otro. ¿Okay? Predicar el evangelio, tan pronto recibes el Espíritu Santo y tú ya estás listo para predicar el evangelio. Dice allá por Mateo 24, no se preocupen cuando tengan que dar testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que les dirá qué hablar. ¿Te acuerdas? Entonces eso lo haces ya, pero para ser maestro lleva una preparación. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo es el que te seguirá preparando, te seguirá dando hambre, te seguirá explicando, será tu maestro para que tú seas maestro más adelante. ¿Okay? Todo eso hace el Espíritu Santo. Pero si nos centramos en estas 2 cosas, si miras, el enseñar y el predicar es hacia afuera. Esos son para provecho de alguien. Y el ser hacedores es para provecho de mí. ¿Okay? Son 2 cosas diferentes, pero son las mayores manifestaciones del Espíritu Santo. Voy a comenzar por las que son para adentro, ¿okay? Aunque nos brinquemos un poquito, porque la semana pasada lo dejamos en lo que es hacia afuera, en predicar y en enseñar, y ahí sigue el tema de los dones, pero siento que nos va a tomar un poco más de tiempo. Ahorita lo hablábamos en radio, en 20 minutos le dimos una carrereada, pero quédate con eso. Si escuchaste en radio una manifestación del Espíritu, de acuerdo a 1 de Corintios 12, tiene que sumar desde el 12:4 al 7. Mira lo que dice ahora. Hay diversidad de dones. Anota por ahí en tu hojita dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es mismo. Es decir, el don te lleva a un ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Okay? Dios nos da dones para tener un ministerio y para tener una operación. Y al final termina diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho. Todo eso es una gran manifestación, hermano. La manifestación del Espíritu no nos tira al piso, porque las manifestaciones son para provecho. Imagínate que yo esté al lado tuyo y el Espíritu me toma y me tira al piso. Y tú como que, o sea, ¿en qué te aprovecha? O sea, oye, se cayó muy bonito, se cayó muy bíblico, aprendí a caerme. No, mi hermano, eso no puede ser manifestación del Espíritu Santo. Eso es hacia afuera. ¿Okay? El tema de las manifestaciones, ¿sí?, no es tan complicado. El de los dones está basado en 1 Corintios 12, está basado en Efesios 4 y está basado en Romanos 12. Ahora que comenzamos nuestro curso hace algunas semanas, ¿te acuerdas el de maestros? Cuando hablamos ahí de maestros, hablamos cómo incluso las personas vamos creciendo en los dones y vamos creciendo en los ministerios y vamos creciendo en las manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Es decir, el que abre la puerta no se va a quedar siempre abriendo la puerta, tiene que crecer en el Espíritu, ¿sí? El que evangeliza no se va a quedar siempre como evangelista, tiene que crecer hasta ser maestro. La meta, dice Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí mismo en el comienzo del curso, ¿recuerdas aquellas 3 barritas que pusimos? Que es el caminar cristiano. Uno es conocer, que es conocer la palabra. El segundo es ser, que es ser transformados por dentro. Y el tercero es hacer, que mayormente es esto, hacer discípulos, enseñar, evangelizar. Ese es el hacer de un cristiano. Sí, cierto que el cristiano también alimenta, también ayuda al pobre, pero nunca se olvida de evangelizar o de predicar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Es decir, ¿de qué le sirve a una persona que le demos unos zapatos si al final se va a perder su alma con todos los zapatos? ¿Sí? Nosotros cierto que ayudamos al pobre, cierto que alimentamos al que está hambriento, pero no le damos solo ese alimento, le damos el evangelio. Y si alguien, cuando estamos evangelizando, se convierte a Cristo, ¿ahora qué sigue? Ahora tiene que aprender. Por eso tenemos que ser maestros también. No se lo mandaremos a un maestro, lo tomaremos nosotros y lo enseñaremos. Todo eso, una célula bíblica en una casa, esa es una manifestación del Espíritu Santo. Una misión de evangelización en una colonia, esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Esas son manifestaciones. No ladrar y no el aullar. ¿Ok? Pero te repito, esos son los que cuando yo quiero ser de provecho para alguien. Y esas son manifestaciones. Pero también hay manifestaciones hacia adentro. ¿Sí? Porque no solo estudiamos la palabra para llevarla a otros. La estudiamos para ser hacedores, como dice Santiago 2, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Ok? Entonces, el hacedores es dar los frutos, ¿no? ¿Qué frutos? De lo que somos por dentro, ¿verdad? Y ahí es donde entra Gálatas 5:22. En realidad ambos son temas para un solo miércoles, digámoslo así. Hoy vamos a ver esta como mezclita de los dos para después tomarlos y llevarlos por separado, ¿ok? Unos son las manifestaciones del Espíritu que van unidas con los dones. De hecho, los cristianos nos suena más si hablamos de dones, los dones del Espíritu. ¿Okay? Para empezar, tú no puedes no tener dones, es decir, el Espíritu llega a alguien y le da dones, pero los dones son para tener luego un ministerio,
y un ministerio que sea provechoso para alguien. ¿Okay? Entonces eso tenemos que grabarlo. Y ya desde aquí tendrías que preguntarte, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Y si tú lo descubrieras, lo que sigue es, bueno, ¿y qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que estás haciendo, mi hermano? ¿Ok? Pero y luego hacia adentro, porque no basta. Yo te diría que estos son más, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo, mi hermano? Que esto es básico en un cristiano. Yo no sé si tú te haces esa pregunta a menudo. Deberíamos de hacerla porque dice Romanos 8 que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Nada más los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Es decir, alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios no puede ser hijo de Dios, por lo tanto no va a ir al cielo. ¿Okay? Y entonces hablar de los dones, de la predicación, de la enseñanza, tiene sus asegúnes, porque hay quien puede hacerlo aún sin tener el Espíritu. Es decir, lo que se ve hacia afuera, hay gente que puede hacerlo. Ahorita decíamos, bueno, también damos de comer al hambriento. Bueno, hay quien da de comer al hambriento y es ateo. ¿Sí? Y hay cristianos que dan de comer al hambriento y bueno, más bien se dicen cristianos y no lo son. Es decir, son cosas que puede hacerlas cualquiera, que podrían fingirlas incluso, que podríamos hacerla con nuestras propias fuerzas. La garantía de tener el Espíritu Santo está más hacia adentro y nadie lo puede ver, hermano. Nadie lo puede ver. Si leemos los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, dice más, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Okay? No hay ley. El que tiene da estos frutos es porque tiene el Espíritu Santo. Termina diciendo en el 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la mayor garantía. ¿Sí? Y de hecho también a veces nuestro mayor problema. ¿Okay? Dice allá en 2 de Corintios 13, examinaos a ver si estáis en la fe. Examinaos. Que examinaos es, asegúrate de que tengas el Espíritu. ¿Y cómo sabré si tengo el Espíritu? Y esta es la base. Gálatas 5:22, si das fruto, ¿okay? Así dijo el Señor, ¿te acuerdas? Por sus frutos los conocerás. Es un tema como, ¿cómo te diría? De primaria, hermano. ¿Sí? Es decir, tú en la primaria o en el kinder, hermano, le enseñan a un niño, le pueden dibujar ahí en el pizarrón 3 árboles, ¿no? Y en uno le ponen manzanas rojas, en el otro le ponen sus naranjas amarillas. Y es tan simple. ¿Cómo sabes quién es el naranjo? Pues el que da naranjas, ¿verdad? ¿Cómo saben cuál es el manzano de los dos? Pues el que da manzanas. Y luego le ponen un tercer árbol. ¿Y cómo sabes que es un nogal? Pues porque tiene nueces. Es así de simple. Por eso está la mayor evidencia. ¿Cómo saber que un cristiano es cristiano de verdad? Porque tiene el Espíritu. ¿Y cómo sabemos si tiene el Espíritu correcto? El Espíritu de Dios. Pues Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. Y no es para que conozcas a alguien más, ¿sí? Sino para que te conozcas a ti mismo. El Espíritu y la carne son contrarios. Si leemos ahí antes en Gálatas 5,
del 19 en adelante, dice, manifiestas son las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Tal vez tú dices, bueno, esas no las tengo, pero la lista sigue. Dice la idolatría, esas son obras de la carne. Hechicería, bueno, yo no, nunca he sido brujo, ni tengo familia bruja, ok, pero enemistades, pleitos, celo, ira, hermano, eso ya nos está llegando muy cerca, ya las balas nos están rozando, hermano. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Yo nunca he matado a nadie, pero dice Mateo 5 que el que le dice a su hermano necio es como si lo hubiera matado. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ok? Desde un poquito antes, en Gálatas 5, 16, nos manda andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego es donde da las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Cómo sabes tú? Es que la palabra correcta, la pregunta tendría que ser si eres cristiano. Pero hoy tenemos respuestas tan variadas, ¿no? Que hay gente, no porque acepté a Cristo en mi corazón. Otro dice, porque tengo 30 años de ser cristiano. ¿Cómo alguien viene a dudarlo en este momento? Otro dice, pues si voy a la iglesia. Otro dice, pero además no solo voy, sino que soy maestro en la iglesia. Entonces, bueno, ninguna de esas son respuestas correctas. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque tienes el Espíritu Santo. No hay de otro. No hay cristianos sin Espíritu y cristianos con Espíritu. Todo el que es cristiano tiene dentro de sí el Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sé si sí tengo el Espíritu Santo? Porque doy fruto. ¿Sí? Y el fruto es, enuméralo, hermano, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, son muy parecidas, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál quieres agarrar, mi hermano? ¿Por dónde comenzar? ¿Okay? Que el primero es el amor. Tenemos que amar a los demás, ¿okay? Que es muy parecido porque si vas a la definición del amor, es sinónimo casi de benignidad. El amor es un sentimiento, ¿sí? Pero es un sentimiento, afecto, ganas de hacerle bien a la otra persona. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con él. Dice primera de Juan 4:7. Amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, mira lo que hace. Dios es amor. Y el que tiene a Dios dentro, ama a los demás. Pero a los demás es, hermano, te podría decir a los desconocidos, que claro que nos manda a amar. Con mayor razón a los conocidos. Pero el nivel al que nos manda Dios amar es hasta amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. ¿Cómo amar al que nos hace daño, mi hermano? ¿Cómo hacerlo? ¿Okay? Pero comencemos por el prójimo. Dice en Marcos 12:30. ¿Alguien quiere leer? Marcos 12:30 y 12:31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. De hecho, la Biblia enseña que en este se encierran todos los mandamientos, en amar al prójimo. Se encierran con que cumpliéramos ese, cumpliríamos todos. ¿Ok? Y es un mandamiento que analizar, porque nosotros pensamos que amamos, pero cuando no conoces a Dios, no puedes amar de verdad. ¿Sí? No puedes amar de verdad. ¿Cuántas personas dicen amar a su esposa mientras la engañan y creen que la aman? ¿Sí? A cualquiera. Yo cuando no conocía a Cristo, yo decía amar a mi mamá, y sin embargo no llegaba a dormir en la casa y mi mamá pasaba la noche en vela y decía amarla. Bueno, eso no puede ser amor. ¿Sí? Eso no puede ser amor. ¿Okay? Porque el amor no hace ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas lo que dice allá en 1 Corintios 13? Déjame ver si la encuentro aquí rápido. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien? 13:4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todas esas son las características del amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero te digo, hasta ahí es benigno. Alguien que ama no puede hacerle mal a alguien más. Entonces no sabemos amar hasta que, dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones precisamente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios ama a todos, el amor de Dios ama al prójimo, el amor de Dios ama al que no conoce, el amor de Dios ama aún al que nos ha hecho daño. Dice en Mateo 5:42 al 48. Mateo 5:42 al 48. ¿Alguien lo tiene? ¿Le mi amor? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Yo a veces, parafraseando, como dice nuestro hermano Marcos, al cual le mando un saludo, cuando yo leo esto, dice: si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendré? Yo no sé si tú tienes mascotas, ¿sí? Pero tú puedes ver a una gata, tener gatitos y defenderlo y amarlo. Es decir, podría decir, si amas a los que te aman, pues también lo hacen los perritos. Eso lo hacen los perritos, eso lo hacen los narcos, hermano. O sea, todo el dinero y luego se lo dan a sus hijos para que se echen a perder igual. Es decir, eso lo hacen todos. Y el amor que nos está mandando Dios es algo imposible para ti y para mí, a menos de que sea puesto el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos da una nueva mirada por las personas. Nos da la mirada de Cristo. La mirada de Cristo. Por eso dice que el amor es
todo lo que es. Y por eso comenzamos a dar los frutos que da el Espíritu. Podemos amar a alguien, podemos tener la paz. De esa hablábamos el domingo, ¿te acuerdas? La paz, el domingo antepasado, perdón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, hermano, paciencia. El que tiene el Espíritu Santo de Dios se vuelve paciente en donde sea, en cualquier momento. Aprende a esperar en Dios. El que tiene el Espíritu Santo es benigno y es bondadoso. ¿Qué te digo? Ese es sinónimo del amor. Quieres hacerle bien a las personas, aunque no las conozcas, las amas. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene mansedumbre. Mansedumbre. Si volvemos ahí a Mateo 5. A Mateo 5. Nos habla, ¿te acuerdas de aquel mandamiento? De que el que te pegue en una mejilla, tienes que ponerle tú la otra. Eso es mansedumbre, mi hermano. Eso es no tener pleito. Eso es ser pacífico, como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Mira desde el 5:1 en adelante. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, como leíamos ahorita, en los frutos del espíritu, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y los pacificadores, hijos de Dios. Es un resumen, las bienaventuranzas de estos frutos. ¿Sí? Es decir, bienaventurados los que dan los frutos del Espíritu, porque ellos son al nivel de Cristo, son a la imagen de Cristo, y esos son los que verán a Dios. Tendremos que dar una muy buena examinada a los frutos del Espíritu. ¿Okay? Solo que es el amor, nos llevaría un buen rato de estudio verlo, porque el amor que Dios pide que demos es como Él ama. Mira lo que dice en Juan 13:34. Juan 13:34 y 35. ¿Alguien quiere leer? 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Sí? Lo que siempre pone todo fuera de nivel es cuando Él dice como yo los he amado. ¿Sí? Como yo los he amado. ¿Y de qué tamaño nos amó el Señor? Dice también la palabra, nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Ese es el mayor amor y eso es lo que se nos manda tener. Y se liga, parece algo que tenemos dentro y estamos hablando del ser, pero luego nos lleva al hacer. Porque una de las mayores muestras del amor de Dios, ¿sí? No solo es hacerle bien a alguien, no es darle solo unos zapatos, no solo es ayudarle cuando no tiene para pagar la luz o para pagar la renta, o darle una despensa cuando se quedó sin trabajo. Todo eso es, claro que es bondad y es benignidad, ¿okay? Pero no hay mayor bondad y mayor benignidad cuando le damos la palabra de Dios a alguien. Esa es la mayor bondad, ¿okay? Y eso es llegar al amor de Cristo, el amor más grande. ¿Sí? Eso es llevar esto
a ese nivel. ¿Okay? Porque el cristiano sabemos algo. Cuando fue puesto en nosotros el Espíritu Santo, ¿te acuerdas lo que hablábamos las semanas anteriores? Nos fue quitado un velo y empezamos a ver cosas que antes no veíamos, y empezamos a ver que lo más importante, más bien que lo único importante, es ir al cielo. Y es ser salvo, es ser hijos de Dios. Nada más importa, mi hermano. Aquí no importa el virus o el coronavirus, si te infectas, si no te infectas, si la libras o no la libras. Aquí no importa si traes cubrebocas o no, si alguien te estornudó en la cara. Aquí lo que importa es a dónde vamos a ir. ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Sí. Y esta ya es una prueba de si tienes el Espíritu de Dios. Si tú no lo ves así, si sigues valorando igual las cosas de la carne, las cosas terrenales, es porque el Espíritu Santo no está en ti. Porque acuérdate que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. No son iguales, están en un pleito siempre. El Espíritu llama a las cosas del Espíritu. La carne quiere hacernos ver las cosas de la carne. ¿Ok? Y en cuanto al amor, ¿qué estás haciendo? Hoy que el mundo está con una pandemia, ¿qué es lo que tú ves como bondad? ¿Qué es la bondad para ti? ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es el amor? Y te digo, esto ya es prueba de si tenemos o no el Espíritu Santo. ¿Qué es el amor, mi hermano? Ahorita en tiempo de pandemia. Echarle tú y yo ganas, ¿qué hacemos? Cooperar, hay que donar dinero a la Organización de la Salud para que se descubra la vacuna y ya la gente se empiece a salvar. ¿O será el amor predicar el Evangelio? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es las cosas que vale? ¿Las terrenales o las espirituales? ¿Cuáles son las cosas? De eso depende si tienes el Espíritu o no. No solo es que leamos los frutos, ahí están: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Pero desde el mismo tema del amor, de ahí te puedes separar. De ahí debemos separarnos. O de ahí debemos examinarnos si sí es el Espíritu el que está en ti o no es el Espíritu el que está en ti. Porque hasta a cualquiera, a tu familia, hermano, tú puedes decir, a lo mejor sí está en mí porque amo a mi familia. Bueno, aunque Mateo 5 dice, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? No, pero también tengo que amarlos y los amo. Bueno, ¿y qué es el amor por tu familia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para tus hijos, para tus hijas? ¿Comprarles el Nintendo nuevo? Que traigan celulares, porque si no lloran. La otra vez se me tiró ahí en la alfombra y se puso morado. Entonces le compré su celular porque lo amo, para que no se me ponga morado. Eso es el amor. El amor por tu esposa. ¿Qué es el amor por tu esposa? ¿Comprarle todos los zapatos que quiera? ¿Traerla en un carro del año? ¿Qué es el amor por tu esposa? ¿Hacerle la cocina grande para que no batalle? ¿Cuál es el amor por tu esposa? Desde ahí se distingue, mi hermano. Desde ahí se separa. ¿Sí? Una de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo, porque es el tema, no me he salido del tema, pero no para que otros lo vean, sino que estamos hablando de lo de adentro, ¿sí? No para que otros me lo vean, hermano, ¿sí? No importa si alguien dice si lo tienes o no lo tienes, eso no importa. Lo importante es que lo tengas, porque eso te hace cristiano y eso te llevará al cielo el día de mañana, cuando el Señor te tome de coronavirus o en un choque o te caigas de un 6º piso por accidente, estés trabajando en una nave allá arriba y se reviente tu cabeza contra el suelo. Eso no importa, pero desde ahí nace. En realidad no importa para ti. En realidad no importa. ¿Cómo saber que tienes el Espíritu Santo de Dios? Porque empiezas a ver lo espiritual. Dice en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu,
piensan en las cosas del Espíritu, dice Romanos 8:5. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que distingue a un cristiano, ¿sí? Que piensa en las cosas del Espíritu exclusivamente. Y aquí ya tú tienes que hacerte una prueba. Yo no lo sé. Si tú me dijeras, bueno, ¿usted cómo me ve? Yo no sé, a mí no me digas nada. Este es un examen que se hacen las personas. ¿Tienes el Espíritu Santo? Analiza tus intereses. Analiza qué tanto piensas en las cosas del mundo. Te lo voy a poner bien fácil. Analiza qué tan asustado andas con esto del coronavirus. Examínate. Examínate en qué piensas. Si andas viendo ahí, ya se anunció un medicamento nuevo y una prevención para el coronavirus, y si te pones un té en la cara, no te da ¿cuáles son tus intereses? No te da miedo el coronavirus, pero piensas en el dinero, en el trabajo. Yo no puedo guardarme porque tengo muchas deudas, tengo que ir a trabajar y a trabajar y a trabajar. Es igual, es otra cosa de la carne. ¿Cuáles son tus intereses? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, cosas del Espíritu. Y esto es lo primero que tenemos que ver. Yo no sé si tú has pensado en esto. Hoy el cristianismo que se vive es un cristianismo carnal. Y tristemente a veces el de nosotros también. Nos han vendido un Cristo que vienes y te da el dinero y te da el éxito y te da la salud y te da puras cosas carnales. Esas no las promete Dios. Tiene control de ellas. Pero precisamente así es como los vemos. Los que tenemos el Espíritu, Él tiene control de ellos. Oye, el virus, el triste virus Dios tiene control. Dios tiene control, por eso Dios nos manda buscar primero el reino de Dios. Todo te será añadido. Si Él quiere añadirte el virus, te será añadido, hermano. Si Él no quiere que te dé, no te va a dar y se acabó. ¿Ok? No, pero hay que cuidarnos. ¿Ok? ¿En qué piensas, hermano? ¿En cuáles son tus intereses hoy? Y ahí, ¿por qué entrar en esto? Tristemente no avanzamos nada hoy, hermano. Nos quedan 5 minutos. Nos atoramos en el tema del amor, en el primer fruto, pero es de los más grandes. ¿Cuál es el amor? Es decir, ¿cuál es el amor tuyo para alguien? Salgamos de la familia, pero ahí también se demuestra. Pero salgamos de la familia. ¿Cuál es el amor tuyo por tu mami? Vamos a tu mami, tu papi, tu tío. ¿Cuál es el amor tuyo por ellos? Imagínate a alguien, ni te imagines, yo creo que todos tenemos a alguien que no ha escuchado el evangelio, ¿no? ¿Cuál es el amor? Que yo no vaya para contagiarlo, porque ese es el amor, guardarlo del virus. O que yo vaya, que lo busque, o si no está recibiendo visitas, a llamarle. Pero hoy más que nunca, hermano, se nos está yendo gente sin haber escuchado el evangelio. La mayor prueba de amor, el amar como Dios ama, es buscar la salvación de las personas. ¿De qué le sirve al hombre que yo no le contagie el coronavirus si se me va mi tío o mi tía y pierde su alma? ¿Te das cuenta? Pero desde ahí nace el primer fruto. El fruto que da a alguien que conoce a Cristo es el amor. Y luego el amor nos empieza a decir, es amor, claro, que a tu familia, ¿verdad? El siguiente es a la iglesia. Por eso dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Y luego es amar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros amamos al mundo. Pero ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Que yo vaya a la colonia pobre a llevar despensas? ¿O que acompañe a aquellas despensas, sean mi gancho para predicarles el evangelio? Preocuparme por la salvación de las personas. Ya desde aquí nos separamos, hermano. ¿Sí? Esto es lo primero para saber si tienes el Espíritu o no. ¿Cómo amas? Te decía ahorita, tristemente el cristianismo de hoy se ha vuelto tan material que no hay ninguna diferencia, hermano. ¿Sí? A veces los cristianos andamos ofreciendo, ven porque Dios te va a sanar, y entonces un católico dice, no, pues la Virgen también sana. Y luego el de la Santa Muerte dice, no, pues si la Santa Muerte también sana.
Y ya ahí como que el cristiano dice, no, pero tu santa muerte es falsa y mi Cristo es verdadero. Pero mi santa muerte es sana. Pero mi virgen del tamal sana. ¿Por qué? Porque el cristiano se está equivocando. Bueno, no se está equivocando, el diablo lo ha engañado. El cristianismo no es eso. El cristianismo no ofrece esa sanidad. El cristianismo navega por arriba, muy arriba de la Virgen, muy arriba, hermano, del San Judas, muy arriba de la Santa Muerte, muy arriba de todos. El cristianismo es, y ese es el tema maravilloso que estamos estudiando, hermano. El cristianismo es que hay un Dios, que ese Dios es espíritu, que ese Dios tiene unas demandas muy grandes, que nadie las ha podido cumplir, nadie las había podido cumplir hasta que Él dijo, tengo la solución, es meterme a las personas. Y Él se mete a las personas y las cambia totalmente. ¿Sí? No puede ser cristiano alguien que le gustaba el dinero y le sigue gustando el dinero. No puede ser cristiano alguien que le gustaba lo material y le sigue gustando lo material. No, imagínate qué cambios tan insignificantes haría el espíritu. No, el espíritu cambia totalmente. Y alguien que fue abusado de pequeño o pequeña, resulta que ahora a ese tío que la abusó, se fue el rencor. Ese es el fruto del espíritu. Se fue el rencor y perdona. Eso es lo que hace el espíritu. Y no solo eso, no solo que lo perdona, sino que le pide a Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y no solo le pide eso a Dios, sino que le dice, papi, quiero ir a buscar a mi tío. No para reclamarle, para que conozca el evangelio. Esa es la manifestación del espíritu. No es aullar, no es ladrar, no es llevarle comida al necesitado solamente. No es amar a tu hijo o a tu hija, eso lo hacen los perritos. El espíritu hace cosas maravillosas y grandes. Y grandes. Es que un día alguien te pidió de aval. ¿Sí? Atravesaste tú su casa por él, es tu compadre, y se fue, y no lo encuentras. Y lo vas y lo buscas y ya no está en su casa. Se fue tu compadre. Y a ti te toca pagar su casa o perder la tuya. Y o la pagas y la pierdes, cualquiera de las dos cosas que pasen. Le dices a Dios, permíteme encontrarlo. Uno, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. Tu esposa puede decir, estás bien menso. Todos te ven la cara de menso y tú dices, permíteme encontrar a mi compadre antes de que me muera yo o él. Quiero predicarle el evangelio. Y oras por su salvación y un día te lo encuentras y le das un gran abrazo. ¿Te acuerdas hace poquito que leímos el libro de Filemón? Esas son manifestaciones del Espíritu. ¿Tienes el Espíritu Santo? Mira cómo nos tomó toda la hora hablar del primer fruto, el amor. Nada más, porque podemos estarlo malentendiendo. Hasta en nuestra misma familia. Hasta con nuestra misma esposa y nuestros hijos. Tú puedes, sí los amo, sí, así los amo. No son conversos, no. Les has predicado, no, pero oro por ellos. ¿Qué clase de amor es ese? No, pero les doy dinero. Ah, qué padre. Esa sería una muestra que no tienes el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene familiares inconversos y no se está muriendo de desesperación, no creo que tenga el Espíritu Santo. El que tiene una esposa inconversa y no está orando a Dios, pero orando clamando. ¿Sí? Y si fuera preciso como oró Pablo por Israel, por su pueblo, decía Pablo, yo mismo quisiera ser anatema para que ellos fueran salvos. ¿Cuándo te ha salido una oración así? Por tu mami. Señor, yo me cambiaría con todo el gusto por ella, porque ella fuera salva y yo fuera anatema. Por mi hijo, por mi hija. No, hermano, esa es muestra. Amas. Como el diablo ama. El diablo tuviera hijos, los amaría igual como tú a los tuyos. Y el diablo por eso ofrece carros, dinero. ¿Qué quiere mi hijo? Dinero. No, Dios no ama así. Dios no ama así. ¿Cómo ama?
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. ¿Estás dando la vida? ¿En qué sentido? Yo doy la vida por mi familia, trabajo día y noche. Amas como el mundo ama. No trabajes día y noche. Siéntalos, sé hábil, ofréceles algo para que se sienten a escuchar la palabra. Sé ejemplo, sé un gran testimonio por amor a ellos para que algo los atraiga. La mayor benignidad que existe es predicarle a alguien. La mayor muestra de amor es traerlos al Evangelio. Todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Pero bueno, mis hermanos, se nos acabó la hora. Tristemente se fue muy rápido. ¿Ok? Pero bueno, el próximo miércoles seguimos. Yo pensaba, imagínate qué pobre iluso, abarcar hoy todos los frutos del Espíritu. ¿Ok? Pero la próxima semana le seguimos, lo hacemos más rápido. Pero bueno, al fin de cuentas no son carreras, mi hermano, ¿no? Ojalá y el fruto del que hablamos hoy te confronte, hermano. Te confronte. ¿Ok? En realidad, ¿amas? ¿Cómo sé? ¿Amas como Dios ama? ¿Cómo sé? ¿En qué piensas con los que aman? ¿Cuál es el bien para la persona que amas? ¿Cuál es el bien para tu esposa? ¿Cuál es el bien para tu esposo? ¿No molestarlo? ¿O molestarlo un poco con el Evangelio? ¿Cuál es el bien para tu esposa? ¿Que tenga su carrito, su camionetita del año? ¿O que conozca a Cristo? ¿Cuál es el bien para tus hijos? ¿Darles la mejor escuela? ¿O que conozcan a Cristo? ¿Okay? ¿Cómo amas a tus hijos? Ya ni hablemos del enemigo, hermano. ¿Cómo amas a aquel que te ha cacheteado? Al que te estafó, al que te abusó. ¿Cómo lo amas? Oh, es algo imposible, hermano. A no ser porque Romanos 5:5 dice que Él derramó su espíritu en nosotros. ¿Lo derramó de verdad? ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? Solo analicemos esto, hermano. Solo analicemos esto. Cada pedacito que analicemos, no es mi intención molestarte. Este Facebook, aquí estoy viendo puros amigos, pura iglesia. No es la intención molestarte. Nosotros ya sabemos qué se hace. Imagínate la posibilidad de que no. ¿Te acuerdas Lucas 11? Pide y se te dará. Pidamos su espíritu, pidamos más espíritu, pidamos ser llenos de su espíritu y que esa sea tu oración hoy. ¿Ok?